Buenos días, soy Elvis Sodano y a continuación voy a dar la resolución del examen de transferencia de calor. Lo primero que se realizó fue un balance de energía del sistema que se presentó en la imagen y, y vamos a tener como resultado que la energía de entrada se va a anular porque no va a haber energía de entrada. La generada sí vamos a tener por este punto de aquí. La energía que sale va a ser el calor resultante que va a estar fluyendo a través del sólido y no vamos a tener energía almacenada, por lo que la energía generada va a ser igual al coeficiente de generación por el volumen del sólido. Haciendo el balance de energía, tenemos que el calor es igual al coeficiente de generación por el volumen, en donde el volumen va a ser igual a la longitud por el área del cilindro. Bien, eso por el balance de energía. Vamos a empezar resolviendo el ejercicio por esta parte de aquí, en donde tenemos un área variable y la transferencia de calor va a estar en función de ese área cambiante. Podemos sacar este espacio de aquí aparte y resolver esto mediante un sistema de ecuación lineal que tenemos acá, sacando la pendiente en donde A va a ser el punto de corte en el eje y B va a ser la distancia variable que va a tener y va a estar en función de la longitud. Entonces, como aquí podemos ver en un gráfico 3D, el área de esta sección semicónica va a ser igual al área igual a pi por radio al cuadrado, en donde r va a tener esta variación de forma lineal. Luego podemos reemplazar esa función de r en la fórmula de calor, en donde el calor va a ser igual al coeficiente de conducción por el área, y en esta área podemos eh, reemplazar el R encontrado anteriormente. Entonces nos va a quedar esto, reemplazando ya los valores, al cuadrado porque tenemos un radio al cuadrado. Luego resolvemos, vamos a despejar el, la, el calor. Vamos a despejar el calor y para eso tenemos que mover todas las variables de x a un solo lado, y vamos a subir esto para poder realizar una integración. Esa integración la vamos a poder resolver por sustitución, que va a estar en la parte de aquí arriba. Ya resolviendo esta integración por sustitución podemos hacer el, el, el análisis de esta integración en los dos puntos, que era x1 y x2, y vamos a tener como resultado esta evaluación de la integral. Esta m se va a poder sacar ya que van a ser datos constantes y no va a influir, va a ser de aquí. Y este t va a corresponder a la ecuación lineal, que va a ser de acá. Después de haber realizado este proceso podemos despejar el calor y nos va a quedar solo en función de m y de la variable x, que va a ser cambiante en esta variación lineal que va a estar aquí en este plano, en este eje x. Luego de ya haber despejado el calor, podemos igualar a una resistencia equivalente, porque el calor va a ser igual en los dos puntos y la variación de temperatura va a ser la misma y se puede anular. Ya con eso podemos despejar la resistencia térmica equivalente de la sección semicónica, que va a ser la siguiente. Va a ser esta parte de aquí, ya reemplazado la resistencia térmica equivalente, y en donde m va a ser igual a b menos a sobre l, tomando como referencia este plano de donde hemos sacado la parte del sólido semicónico. Ahora, como podemos ver en el gráfico, se puede realizar este ejercicio por resistencias equivalentes, en donde la primera resistencia va a estar conformada por conducción y la segunda vamos a tener por una convección, ya que el calor se va a dispersar en el aire, en esta parte de aquí, y esa va a ser la convección, y de aquí hasta acá vamos a tener la conducción. Bien,
Para la convección utilizamos la fórmula sacada en el balance de energías, que era que el calor va a ser igual al coeficiente de generación por el volumen del sólido. Y esta resistencia equivalente va a ser en cambio igual al del coeficiente de convección, que va a ser esta parte de aquí, esto. En donde el área va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Pero este radio va a ser la mitad, porque no estamos hablando del área pequeña, o sea, de esta parte de aquí. Ese es radio a la mitad del radio. Bien, ahora ya podemos despejar la temperatura 2 reemplazando en la fórmula haciendo la igualación de calor. Podemos anular las áreas y nos va a quedar la temperatura 2 despejada, y esto nos va a dar respuesta al literal 3, y la respuesta al literal 2 va a estar en la parte de aquí arriba, que va a ser la resistencia térmica de la parte semicónica, que va a ser todo esto de aquí. Para la conducción vamos a hacer el mismo proceso, solo que ahora vamos a tomar en cuenta que para la parte de conducción tenemos esta área variable de aquí. Entonces la resistencia térmica a utilizar va a ser la que habíamos encontrado anteriormente en la parte de arriba, y de la misma manera como hicimos para la convección, ahora podemos despejar a temperatura 3, que va a ser el punto de aquí, la temperatura 3. Vamos a encontrar la temperatura en ese punto. La temperatura 2 ya vamos a tener anteriormente calculada. La temperatura 3 va a estar en función de la resistencia térmica equivalente de la parte semicónica. Y ahora, para encontrar la temperatura en el punto 1, vamos a utilizar la fórmula de transferencia de calor unidimensional, la general, y en donde el coeficiente de generación va a estar en función de x. Entonces resolvemos la ecuación diferencial que tenemos. El cuadrado podemos hacer lineal, reemplazamos este g por la función de x para poder integrar en función de x. Integrando vamos a tener el cuadrado de x sobre 2 y el resto de la fórmula más una constante. Esto, como aún está en función de otra ecuación diferencial, la volvemos a integrar para que nos quede en función de la temperatura. Esto lo vamos a volver a integrar y nos va a quedar esto como respuesta, esta temperatura de aquí. Esta temperatura va a corresponder al punto 1. Bien, ahora hacemos el análisis de la temperatura con los correspondientes límites. Cuando x va a ser igual a 0, cuando la diferencia de temperatura con respecto a x va a ser igual a 0, ya que tenemos en la resolución del ejercicio que es un material completamente aislado, por eso no va a haber transferencia de temperatura y va a ser 0. Entonces reemplazamos 0, aquí va a ser 0, ya que x es igual a 0 porque está en el eje de referencia, y nos va a dar que la constante va a ser igual a 0, la constante 1. Esto podemos reemplazar en la segunda condición, en la condición de borde, en donde x va a ser igual a L, la distancia del sólido de generación, y con esto vamos a poder encontrar la temperatura 3 en función de la generación que se crea en el primer sólido. Como habíamos mencionado, que en la constante 1 va a ser igual a 0, este se anula y reemplazamos en todas las variables de x que tengamos, y esta nos va a dar como resultado de la temperatura 3, y con esto damos por finalizada la resolución del ejercicio. Muchas gracias.